Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Auditiva del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, PERSE. Ya estamos en una edición más de la Biblioteca Auditiva. Mi nombre es Isis Estrada y está conmigo mi compañera Elba Ramos. El día de hoy estaremos hablando de economía circular y no está de más mencionar que es una transición necesaria debido a la naturaleza compleja, conectada e imprevisible de nuestro mundo, y creo que con el tema de la pandemia esto se puso aún más en evidencia. Y por ello es un gusto tener en esta edición a Luis Alberto López Ruiz, quien es experto en el tema y está por obtener su doctorado en Ingeniería Ambiental con especialización en Economía Circular aplicada a los residuos de construcción y demolición, otorgado por la Universidad Politécnica de Cataluña. Luis además tiene más de 5 años siendo un estudioso de la materia. Sin más preámbulo, les agradezco y les doy la bienvenida. Luis, gracias por acompañarnos en esta edición. Qué gusto tenerte y qué gusto que compartas con nosotros tu conocimiento en economía circular. Quiero empezar ya porque tenemos poco tiempo y tenemos muchas dudas. Cuéntanos qué es la economía circular, cómo nace el concepto y con qué argumentos. Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y qué bueno que estamos abordando este tema. Y bueno, en cuanto a economía circular, este lo podemos concebir como un nuevo modelo de producción y de consumo que constituye un sistema regenerativo. En este sistema, la fuga de recursos, de energía y de emisiones se minimiza al máximo posible y se incrementa también al máximo posible el valor de los productos y servicios en este ciclo. Lo que estamos creando es un circuito de flujo cerrado de materiales y de energía, y aquí en este sistema lo que vamos a aplicar son diferentes estrategias, ya sea, por ejemplo, diseño, diferentes métodos de recuperación como reutilización, reciclaje y otras alternativas que pudiéramos aplicar. Es decir, no se centra solo en reciclaje, sino hay una serie de estrategias que deben de ser implementadas detrás o antes de la generación del residuo y durante las etapas de diseño de producto. Y estos son aplicados a los diferentes flujos, tanto de producción y de consumo. El concepto, aunque bueno, estamos viendo que está teniendo mucho auge en la actualidad, pues sus principios ya son un poco más antiguos, ¿no? Los podemos remontar hasta ya hace 30 años, que fue en 1990. Hay dos economistas que se llaman Peirce y Turner, que en unos trabajos de investigación, ellos plantearon el análisis de la relación que existe entre la economía y el medio ambiente. Entonces, ellos lo que estaban haciendo es analizar cómo funciona la economía lineal, que es el sistema que tenemos actualmente, identificándolo como un proceso lineal o abierto. Y ellos también planteaban el cómo transformar ese sistema hacia una economía circular, que funcionaría como tal, lo remontamos a la definición que estábamos comentando, es un circuito cerrado que está basado en las leyes de la termodinámica. Ellos así enfocaron su trabajo, es decir, que los materiales y la energía se tratan de mantener en este ciclo el mayor tiempo posible. Y bueno, respecto a sus argumentos, hay diferentes aproximaciones a las bases y principios, y como sabemos que tiene ha sido promovido muy recientemente, particularmente a partir de 2015, fue que empezó a tomar mucho auge, principalmente gracias a esfuerzos de una fundación que se llama Ellen MacArthur, y también a la Unión Europea, que empezó a incluir el concepto de economía circular o esta propuesta de modelo económico en sus planes de desarrollo. Entonces, gracias a estos dos esfuerzos fue que se empezó a dar mucho el tema de difusión, pero también de implementación de estrategias. Pero una de las restricciones que había al inicio de esto es que no había mucha información técnica o aplicada de cómo efectivamente pasar hacia una economía circular. Entonces hubo la necesidad de, antes de ello, tener un proceso de investigación o de análisis de cómo funcionan estos modelos, cómo pueden ser aplicados y cómo pueden ser estos replicados en diferentes sectores. Y finalmente, como a manera de resumen, podemos decir que es un sistema que se basaría en tres principios principales.
y esto de acuerdo a la Fundación Ellen MacArthur. Tenemos el principio número 1, que sería la eliminación de residuos y contaminación desde las etapas de diseño. Principio número 2, el mantener los productos y materiales en uso. Y el número 3, la regeneración de los sistemas naturales. Me gustaría poner un ejemplo que es muy cortito como para dar un mayor entendimiento de cómo funciona este modelo, porque si lo decimos así teóricamente, pues puede ser un poco complejo, a lo mejor no se tiene la idea de hasta dónde podemos llegar con ello, ¿no? Tenemos el caso de la empresa Danone. Esta empresa tiene unos campos en Suiza donde tiene cabezas de ganado. Tiene muchas cabezas de ganado que estaban generando unas problemáticas, por un lado, ambientales, pero también estaban influyendo en los flujos económicos de la organización. Entonces, lo que hizo Danone dijo, bueno, vamos a pensar, y esto concibiéndolo desde todo el ciclo de vida del proceso de producción de sus productos lácteos, ¿qué podemos hacer para resolver esas problemáticas? Entonces, ellos plantearon un sistema en el que las heces de las vacas, de los animales que tenían en estos campos, estaban siendo recuperadas. ¿Y esto por qué? Porque las heces de los animales durante su proceso de degradación emiten una serie de contaminantes o de emisiones que tienen un potencial de impacto o de calentamiento global muy alto, y además están contaminando a mantos acuíferos y mantos de agua cercanos a la zona. Entonces, ese era uno de los problemas que tenían y se tenía que resolver. Entonces dijeron, bueno, vamos a resolver eso recuperándolos, haciendo un proceso de producción de biogás. Lo estaban recuperando y transformándolo en energía eléctrica que era suministrada a los poblados cercanos a la zona. ¿Y qué estaban solucionando con ello? Bueno, por un lado, eliminaban residuos, pero por otro lado estaban teniendo un beneficio económico. ¿Y eso por qué? Porque ellos, para mantener esos campos activos para la producción de alimento para estos animales, pues necesitaban la compra de fertilizantes. ¿Y qué es lo que pasaba? Que de este proceso de degradación de las heces fecales de animales, pues por un lado el producto que tenían de biogás para aprovechamiento de energía eléctrica, pero también tenían otro producto que era compost o fertilizante. Entonces ellos ya estaban utilizando un fertilizante orgánico y a la vez estaban atacando esas dos problemáticas que les comentaba, tanto económico y ambiental. Y este ejemplo lo pongo a manera de dar también un vistazo de que interesarnos en el aspecto ambiental no quiere decir o no está obligado a que sea un coste extra para las empresas, sino que es una intersección de que yo creo beneficios ambientales, pero también estoy creando beneficios económicos. Y justo con este comentario que bien mencionas tú, que no significa un coste, sino un beneficio, me gustaría que profundizaras un poquito más en por qué se tendría que cambiar ya a un modelo de economía circular y justo cuáles serían entre otros de los beneficios que se pudieran tener. Sí, muy bien. Bueno, la principal razón por la que es urgente, y creo que ya no es una elección el permanecer en el sistema que tenemos actualmente, que es ya muy necesario trascender a un sistema circular, es que, como estamos viendo y todos dándonos cuenta en los últimos años, está habiendo una serie de fenómenos que nos están afectando tanto por cambio climático, por diferentes razones, y que nos dan evidencia y nos hacen ver que estamos funcionando en un sistema que no es viable y que no está respetando la biocapacidad que tiene el planeta para regenerarse. Por ejemplo, tengo ahí un dato que me pareció muy interesante, que actualmente con nuestro ritmo de producción y de consumo, pues estamos necesitando lo equivalente a 1.6 planetas. Eso ahora en 2021, pero se estima que para 2030 esa necesidad se pueda triplicar. Entonces, son datos que en lo personal y es muy necesario que todos nos pongamos como alertas o conscientes de que es un problema muy grave. Y tenemos otros datos, por ejemplo, actualmente el 40% de la población tiene escasez de agua, o el 80% de las aguas residuales que son vertidas, pues se hacen a los medios naturales sin tratamiento. Tenemos solamente un 17.5% de uso de energías renovables, etcétera. Si hay una lista muy grande de impactos que tenemos en nuestro planeta
Entonces, lo crítico es que podamos llegar a un punto de que ya no hay retroceso y bueno, si no hacemos actuaciones ahora mismo, pues esto puede llegar a ser algo bastante grave. En cuanto a los beneficios, con este sistema hay varios beneficios que podríamos obtener. Entre ellos, aparte de ser más eficientes y producir más con menos recursos, también se puede llegar a fomentar la innovación, la modernización de la industria. Podemos llegar a contar con industrias y empresas más competitivas, menos dependientes de recursos del exterior, crear empleos de alto valor añadido. Y aquí me gustaría enfatizar también un poquito que el cambiar a este modelo no significa que va a haber una pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Sino que al contrario, estamos transformando nuestro sistema para que se sigan creando oportunidades de trabajo y esto siga creciendo, como lo poníamos en el ejemplo de Danone. No necesariamente vamos a tener unas pérdidas económicas, ¿no? Al contrario, nos estamos transformando para seguir teniendo beneficios económicos, pero respetando a nuestro planeta. Sí, Luis, pero un poco lo que preocupa es este modelo tan bonito que nos platicas y cómo encaja en esta realidad en la que vivimos. Tú sabes que estamos en un modelo capitalista de usar y tirar. ¿Cómo encaja? ¿Y qué medidas se debe tomar en un país que lo quiera implementar como modelo de producción y consumo? Y la pregunta yo creo que del millón es si es real, ¿no? Aspirar a una economía circular o falta mucho. Muy bien. Bueno, en cuanto al sistema que tenemos actualmente, pues es, aparte del posible encajamiento que pudiera tener en él, es más bien la necesidad de esa, comentaba en anterior, de transformar ese sistema lineal, ¿no? Si lo concebimos desde el punto de vista de que el sistema lineal capitalista que tenemos, pues se basa en la extracción del recurso, su transformación. En todos estos procesos estamos utilizando energía y recursos, estamos generando emisiones. Después llegamos a la etapa de consumo y después, una vez que ya se llegó al fin de vida útil de ese producto, pues lo estamos desechando. En la mejor de los casos, se está llevando a un centro de tratamiento, de recuperación o de vertido. Pero la realidad, y muy ajustado a lo que es nuestra realidad de México, por ejemplo, países latinoamericanos, es que el volumen o porcentaje de recuperación de esos materiales pues es muy bajo. Entonces, prácticamente todos los esfuerzos, tanto económicos como impactos ambientales que hubo para poder tener este producto, lo estamos llevando a prácticamente ser desechado. Es decir, ya no tiene ningún valor. Y en todo ese proceso, pues se generaron una serie de impactos y de afectaciones al medio ambiente que son muy, muy importantes. Entonces, en este sentido, como medidas principales que pudiéramos tener identificadas para implementar a gran escala, por ejemplo, a nivel de país, pues sí que requiere un gran esfuerzo, ¿no? Porque es cambiar nuestros patrones tradicionales y ya no tanto de producción yéndonos al sector privado, ¿no? Al sector industrial empresarial, sino también a los patrones de consumo que nosotros tenemos como ciudadanos, que ese es otro punto muy, muy importante. Entonces, para ello, analizando diferentes aplicaciones en diferentes sectores, pues se llegaba a identificar lo siguiente. Por ejemplo, es muy necesario la inversión en investigación, en el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos procesos de innovación. También un punto muy, muy importante y que muchas veces lo olvidamos es la medición y la evaluación. Si nosotros no tenemos un escenario base y a partir de este nosotros vamos evaluando cómo vamos mejorando o retrocediendo en ese aspecto, pues no vamos a poder estar generando soluciones porque no vamos a estar identificando ni cómo vamos ni dónde es necesario implementar ciertas acciones. Además, también necesitamos de un marco regulatorio sólido. Aquí bueno, los organismos gubernamentales pues tienen un papel súper importante para fomentar esto. Y finalmente, algo muy, muy relevante es la colaboración. Y la colaboración tanto en todos los niveles, como sector académico con los esfuerzos que tiene
en sus áreas de investigación, pero también las empresas cuando estén desarrollando procesos de innovación o de asesoría de cómo trascender a este modelo, y el sector gubernamental, que les decía, con ese refuerzo de marco regulatorio. Ahí también, como derivado de marco regulatorio, pues tenemos lo que es el financiamiento, ¿no? Que ahora es muy necesario para poder llevar este modelo hacia otro nivel. Me aprovecho para comentar un caso o casos de éxito que está viendo, y gracias a las oportunidades de financiamiento y marcos regulatorios que están ya muy avanzados, es la Unión Europea, que prácticamente en 5 años ha dado pasos gigantes en tema de economía circular y ha logrado que muchos países y ya además ciudades en específico estén adoptando políticas en este sentido. Es decir, ya están llegando a un grado de conciencia que está trascendiendo, ya no a nivel regional, sino a nivel más individual, y que también gracias a eso están logrando que se implementen más estrategias, y como les decía, con un refuerzo regulatorio, pero también con el acompañamiento de financiamiento. Y retomando en ese sentido, como bien mencionas, y regresando un poco a lo que mencionabas previamente sobre México en este tema de economía circular, desde tu perspectiva, con el estudio que has llevado a cabo y con estos conocimientos, ¿cuál consideras que es el nivel de desarrollo? Ahora sí que para conocer tal vez un poco más, ¿no? Sabemos que la situación tal vez no es la más óptima, pero ¿cuál podría decirse que es ahorita actualmente el nivel de desarrollo que tiene México en este tema de economía circular, en específico tal vez el manejo de residuos, si existen algunas otras barreras o restricciones para poder lograr esta transición? Y obviamente nosotras aquí en el norte del país pues tomamos mucho en cuenta el tipo de industria que se da aquí, ¿no? Entonces no sé si pudieras aterrizarnos un poco más la realidad, que tal vez ya sabemos que no vamos a escuchar lo más óptimo, pero nos encantaría escucharla de tu parte. Sí, bueno, en el caso de nuestro país, el tema de economía circular es algo todavía muy novedoso o nuevo para la mayoría, ¿no? Tanto para gobiernos como para empresas. Al contrario, como les decía, el caso europeo, que ha hecho esfuerzos enormes en la difusión e implementación de este concepto, pues aquí en México todavía estamos como arrancando con ello, ¿no? Que es muy favorable porque en Europa inició 2015, ahora estamos 2021 y México ya desde hace aproximadamente 2 años, yo he tenido algunas referencias de que se está empezando a ver un interés hasta este tema, pero también va muy ligado o derivado del interés en la incorporación del concepto de sostenibilidad en las empresas, ¿no? Este ha tenido un rol muy importante en que la economía circular esté siendo más aceptada o esté fluyendo, porque ya hay un proceso previo de conciencia con este término de sostenibilidad, ¿no? En cuestión de residuos, México, y en verdad, o confirmo lo que dices, no será el panorama más alentador, pero les comento así un dato rápido, ¿no? En México anualmente se están generando aproximadamente 44 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, es decir, residuos que producimos en nuestros hogares. Y uno de los puntos, por decir así, tristes o que necesitan atención, más bien, es que un porcentaje muy bajo es el que estamos recuperando de estos. O sea, se estima, o revisando algunos datos, será aproximadamente solamente un 7%. Hay, por ejemplo, otros esfuerzos en reciclaje y recuperación y otros tipos de tratamiento de los residuos, ya incluyendo otros sectores, ¿no? Como la construcción, los residuos industriales, etcétera. Estos que son tratados mayormente a través de centros de acopio, pues pueden llegar a alcanzar hasta, si lo comparamos con la generación de RCU, sería un 32% de ellos, ¿no? Aproximadamente unas 10 millones de toneladas, ¿no? Pero ahí, eso contando que fuera esa proporción respecto a sólidos urbanos, pero la realidad es que a ese le tendríamos que sumar cuánto generamos de residuos electrónicos, o sea, de manejo especial, cuántos de construcción, cuántos vienen de las industrias. Entonces, estamos hablando de unos volúmenes de residuos enormes y de los cuales solamente estamos recuperando una cantidad mínima. Y uno de los aspectos que, si bien es preocupante el tema de gestión de residuos, también es muy necesario enfatizar que no debería ser necesario llegar a ese punto de preocuparnos por el tema de tratamiento de gestión, ¿no?
sino de que estos deberían de ser evitados incluso antes de que estos sean generados. Con la economía circular lo que se busca es precisamente esto, no evitar o eliminar el concepto de residuo. Entonces, al final, dentro de una serie de indicadores o de parámetros que nosotros debemos de evaluar en la implementación de estrategias circulares, pues está este tema de residuos, ¿no? Que muy atinado que lo mencionaran porque es como el más representativo y el que nosotros solemos asociar cuando hablamos de problemáticas ambientales, ¿no? Pero detrás de ello, pues también hay problemáticas por altos consumos de agua, por los bajos porcentajes de tratamiento de estas aguas, los materiales o productos tóxicos, las emisiones que estamos generando en procesos productivos, etcétera. Hay grandes todavía deficiencias en ese tema, ¿no? O grandes avances que podemos ya no verlo como deficiencia, sino como áreas de oportunidad que podemos atacar. Y en el caso de, bueno, lo que comentaba sobre barreras, una de las principales que ahora mismo, y platicando también con algunas personas del área, se han detectado es que hay un gran desconocimiento por parte de población en general, pero también de actores claves, que es empresas, gobiernos y academia, de lo que es realmente el concepto de economía circular y todo lo que implica desarrollar una estrategia bajo este concepto. Entonces, si nosotros de raíz no entendemos todo lo que implica, creo que no podemos llegar a crear soluciones en este aspecto porque estaríamos enfocándonos quizá a criterios aislados. Como por ejemplo, yo recuerdo algunos años antes de entrar en el tema de estudios ambientales, pues se nos asociaba mucho que contaminación es la basura que nosotros vemos tirada en la calle, en los arroyos, etcétera, ¿no? Pero no se nos explicaba todos los impactos que tenía, aparte de la contaminación directa que estaba haciendo ese suelo, esa agua, todos los impactos que tuvo antes por haber extraído ese recurso que si es no renovable, ya no lo podemos recuperar y ya no lo vamos a poder tener en nuestro planeta. De todas las emisiones que se generaron por el uso de combustibles, energías y procesos de producción. Entonces ahora visualizarlo así como que es un producto que está ahí tirado, como si ya no tuviera valor, como que es algo que ya no es compatible con este nuevo concepto, ¿no? Es como rediseñar nuestro pensamiento, pero también nuestra forma de intervenir. Luis, para finalizar, me gustaría que nos dieras un breve mensaje a empresas, a particulares o para emprendedores mismos que están interesados en el tema, en acciones relativas a la economía circular. ¿Dónde podrían encontrar más información? ¿Cómo se pueden involucrar más? ¿Hay algún movimiento en particular relacionado con economía circular en México? ¿Cómo podemos ser parte de este modelo productivo? Bueno, en cuanto a información, la web de Ellen MacArthur Foundation tiene últimamente, como les digo, fue una de las emprendedoras en este tema y de los grandes difusores. Cada vez está haciendo mucho más completo su área de investigación y de análisis de aplicaciones. Entonces, en esa web pueden encontrar bastante información, por una parte teórica, de cómo funciona el modelo y de sus principios, pero también ejemplos de aplicaciones que ya están teniendo algunas empresas, ¿no? Entonces, es muy útil acudir a este tipo de organizaciones en ese sentido. Además de que hay algunos cursos que son gratuitos para los que estén interesados en irse formando en el tema. También está una organización que se llama Circle Economy. Ellos también son difusores de este tema. Su web también está bastante completa. Y en el caso de México, hay un movimiento que se llama Circular Economy Club, que deriva de un movimiento internacional de personas interesadas en promover y desarrollar el concepto a nivel internacional, ¿no? En diferentes países. En México también hay algunas sedes de este organismo. Principalmente están centrados al sur del país y al centro. En el norte todavía no contamos con una sede, pero eso no restringe a que se puedan inscribir como miembros y participar en eventos. Más ahora que por motivos de pandemia y afortunadamente todo lo podemos manejar de una forma muy remota y electrónica, entonces seguramente habrá oportunidades para ello.
Y bueno, como una poquito primicia en ese tema, ¿no? En octubre va a haber un evento, bueno, para el último trimestre del año más bien, está planteado un evento de este club, del Circular Economy Club. Entonces, igualmente cuando tengamos más detalles, pues se los compartimos para que puedan participar. Y en tema para las empresas o mensaje, pues yo creo que se puede resumir en algo que mencionamos al inicio, que aparte de la necesidad que nosotros tenemos, personal o profesional, por crear mejores condiciones para nuestro planeta, pero también de concebir ese modelo en el que nosotros tenemos que seguir desarrollándonos, pues yo les diría en ese sentido a las empresas que no lo vean el tema ambiental como una restrictiva, sino, así como lo comentábamos, este es un sistema que va a traer beneficios para todos, ambientales, económicos y también sociales. Entonces, el no tener el miedo a que puede ser algo muy complejo de implementar, sino que prácticamente es cuestión de investigarlo, acudir también a instituciones, organizaciones o empresas de consultoría y asesoría que estén trabajando el tema y, bueno, comenzar a construir nuevas soluciones, porque algo que en los últimos años podemos constatar es que el sector empresarial está en constante cambio y actualización, nos tenemos que ir actualizando. Entonces, si no hacemos esto, pues vamos a quedar obsoletos y prácticamente ahí sí que vamos a tener pérdidas económicas, ¿no? Entonces, la tendencia va hacia cambiar de modelo, entonces nosotros tenemos que ver ya como empresarios, como investigadores, como todo, qué podemos hacer y ahora qué nuevo producto puedo ofrecer bajo estos conceptos. Si a lo mejor este producto ya, pues mira, ya no, elimino el concepto de producto, ahora voy a ofrecer un servicio que antes yo asociaba a este producto que tenía, ¿no? Que ese es otro concepto muy, muy clave para economía circular, la servitización. Entonces, sí, y volviendo al tema del MacArthur Foundation, les recomiendo mucho, revisen casos de éxitos, las empresas revisen estos casos y se van a dar cuenta de que hay acciones muy simples que hacen mucho cambio. Entonces, no es necesario hacer una reestructuración gigante. A veces estos pequeños cambios son los que tienen mayor impacto. Entonces, bueno, creo que es lo que principalmente me gustaría que hubiera como esa concepción. Luis, qué gusto. Me quedo con estas palabras que dices al final, bueno, con toda la conversación que hemos tenido el placer de tener el día de hoy contigo, pero justo eso, buscar acciones sencillas que tal vez sean un inicio, que puedan marcar como esta nueva estrategia que puedan desarrollar las y los empresarios bajo el concepto de economía circular. Yo creo que ahorita, si la situación la situación actual les ha hecho tener que cambiar muchas de sus estrategias, pues yo creo que en el tema de economía circular debería ser una que está al frente de la lista. Y dentro de las barreras de no tener el entendimiento de este concepto para nosotras, pues es justo por lo que queremos hacer este tipo de entrevistas para llevar más allá el conocimiento. Si alguna persona que lo pueda compartir o que se interese más al respecto, pues nosotras tendremos en la descripción de esta edición de Biblioteca Auditiva los enlaces que aquí mencionas y pues agradecerte aquí tu presencia y tu conocimiento. No, muchas gracias por la invitación. Y sí, súper atinado y tal como dices, ¿no? Que ustedes estén interesados en desarrollar y promover este tema porque sinceramente lo veo como tema de futuro y ya de corto, mediano plazo. Ya no a futuro largo, ¿no? Sino ya es un tema presente y bueno, y qué gusto que lo estén abordando. Luis, yo me quedo con tus palabras, ya no es un tema de elección, ya es obligación cambiar a este modelo de producir y todo pensado en la economía circular, desde el diseño, el uso, el desecho. En México, para finalizar, también me quedo con tus mismos comentarios de hace falta mejores políticas públicas, desarrollar esta cultura ciudadana que se hace por medio de precisamente de esta charla que estamos teniendo para que se termine de entender qué es la economía circular. Hace falta nuevas tecnologías, mejores tecnologías, inversión en la investigación, en estas mismas, para este mismo avance, ¿no?
Y pues es triste la recuperación que tenemos de residuos en México, pero tendremos que mejorar, si no, lo veremos pues en pérdidas. Gracias, Luis, por esta entrevista. Fue un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Elba. Gracias, Luis. Y sí, hasta luego. Y a todas las personas que están viendo esta edición, les invitamos a que compartan esta información tan importante en el próximo.